Te voy a contar algo que pasó en una posada y todavía me da coraje acordarme. Porque no fue un grito, no fue una pelea con vasos volando, no fue el típico drama que uno espera cuando hay ponche, música y gente que se abraza por compromiso. Fue una frase chiquita, una frase que cabe en la boca de cualquiera, y aún así te puede dejar helado. Sobra tu plato. Así, como si nada, como si estuvieran diciendo, ¿quién quiere más tamal? O ya llegó el hielo. Pero cuando te lo dicen mirando directo, cuando te lo sueltan en medio de gente que se ríe, y tú sabes que esa frase no era para organizar la mesa, ahí entiendes que el golpe no siempre hace ruido. Era posada, casa prestada, luces de colores parpadeando, un nacimientito en una mesa, niños correteando, y adultos con esa sonrisa de todo bien, aunque por dentro estén contando sus problemas. Yo estaba ahí, con el plato servido desde hace rato. Había llegado temprano, ayudé a acomodar sillas, cargué refrescos, hice lo que se hace para no estorbar, para encajar. Porque en México hay una cosa que pesa más que el hambre: no quedar mal, no dar de qué hablar, no ser el que arruina el ambiente. Y aún así, bastó una frase para que yo sintiera que todos, absolutamente todos, me estaban viendo. Sobra tu plato, me lo dijo una tía. De esas que hablan fuerte, que se sienten dueñas de la casa aunque no sea suya, y que se ríen después como si hubiera contado un chiste. Yo me quedé con el tenedor en el aire, y lo peor fue lo que vino después, porque nadie la corrigió, nadie dijo, ¿cómo crees? Nadie dijo, no, aquí hay para todos. Hubo risas, hubo silencio, hubo una mirada rápida de mi mamá, de esas miradas que no te abrazan, pero te piden que aguantes. Aguanta, mijo, no hagas drama. Y yo tragué saliva, me reí poquito, como para no romper el vidrio, porque en una posada, el que se ofende es el que no sabe llevarse. Pero yo sí supe lo que significaba, que sobraba mi presencia, que sobraba mi lugar, que sobraba mi familia, porque no era la primera vez, nada más que esta vez lo dijeron en voz alta. Mi mamá se levantó de inmediato. No, ahorita le consigo otro, dijo, como si el problema fuera el plato y no la humillación. La vi ir a la cocina, apretando los labios, buscando servilletas, buscando algo, cualquier cosa que la mantuviera ocupada para que no se le notara en la cara. Y ahí, en medio de villancicos y vasos chocando, yo sentí una cosa rarísima, una mezcla de vergüenza con rabia, porque una parte de mí quería irme, y otra parte quería quedarme nomás para que vieran que no podían correrme con una frase. Pasó el tiempo. Se partió la piñata. Gritaron, ¡dale, dale, dale!, como si eso borrara lo demás. Yo traté de actuar normal, pero mi cuerpo ya estaba en otro lado. Mi cabeza estaba repitiendo esa frase como eco. Sobra tu plato, sobra tu plato. Y entonces, cuando la fiesta ya iba bajando, cuando ya era tarde de verdad, cuando el ponche ya sabía más a azúcar que a fruta, mi mamá sacó el celular. Yo vi la pantalla iluminarle la cara, y vi cómo se le fue el color de golpe. No fue que se sorprendiera, fue como si el mensaje confirmara algo que ella llevaba horas tratando de ignorar. Me miró. Yo le dije, ¿qué pasó? Y mi mamá no contestó. Solo me enseñó la pantalla temblándole la mano. Eran la 1:13 a.m. y el mensaje decía, mamá, el SAT bloqueó la cuenta. Yo sentí que el estómago se me hundía, porque esa frase, el SAT bloqueó la cuenta, no se escribe a esa hora si todo está bien. No se manda desde la calma, se manda desde el miedo, desde la urgencia, desde ese tipo de miedo que no te deja ni respirar. Mi mamá empezó a teclear de inmediato, con desesperación. Yo vi cómo sus dedos fallaban, cómo borraba y volvía a escribir. Y por un segundo, pensé algo muy simple. Esto no es coincidencia. Primero, sobra tu plato, y luego esto. Como si la noche estuviera avisándonos que hoy, a nuestra familia, le tocaba caer. Porque en México, cuando el dinero se bloquea, no solo se bloquea el banco, se bloquea la paz, se bloquea la dignidad, se bloquea todo. Y ahí, en esa sala llena de gente que seguía riéndose, mi mamá susurró algo que todavía me retumba. Por favor, que no sea lo que estoy pensando. Yo la miré, y en ese instante,
entendí que no era solo un mensaje. Era una puerta abriéndose, y algo ya estaba entrando. Mi mamá se quedó viendo el celular como si la pantalla le estuviera echando humo. Mamá, el SAT bloqueó la cuenta. Yo le dije, a ver, ¿quién lo mandó? Y ella, sin despegar los ojos, me contestó bajito, con esa voz que usan las mamás cuando no quieren que la gente note que algo anda mal. ¿Tu hermano? Ahí fue cuando sentí el golpe completo. Porque si era mi hermano, entonces no era un chisme. No era un mensaje cualquiera, era familia, era sangre. Y en México, cuando algo le pasa a la familia, uno no piensa, uno corre. Mi mamá se paró de la silla como si la hubieran jalado con un hilo. Se fue a un rincón, cerca del pasillo, donde la música se oía más lejos y las risas no estorbaban tanto. Yo fui detrás. Y mientras caminábamos, escuché de reojo otra frase que me dio escalofríos, como si la noche no hubiera terminado de humillarnos. ¿Ya ves? Por andar viniendo. Lo dijeron bajito, pero se escuchó. Mi mamá no volteó. No contestó. Nada más apretó la mandíbula. Se sentó en una sillita de plástico, pegada a la pared, y marcó el número de mi hermano. Sonó una vez. 2, 3, nada. Volvió a marcar. Esta vez contestaron. Y no fue bueno, normal. Fue aire. Fue un mamá que sonó como si estuviera corriendo. Mi mamá se enderezó. ¿Qué pasó? ¿Cómo que el SAT te bloqueó la cuenta? Yo me acerqué lo suficiente para escuchar, pero sin invadir. Y en la bocina, mi hermano hablaba rápido, atropellado, como si cada segundo le costara dinero. Mamá, es que me llegó una notificación y luego me hablaron. Dicen que es por una inconsistencia, que se va a poner peor. ¿Quién te habló? Un licenciado del SAT. Dice que si no lo arreglo ahorita me congelan todo y puede caer multa y hasta una denuncia, mamá. Mi mamá tragó saliva. Esa palabra, denuncia, le apretó el corazón, porque en nuestra cultura, aunque uno no haya hecho nada, escuchar denuncia te pone chiquito. Te hace pensar, ¿y si sí? ¿Y si algo está mal? ¿Y si nos meten en un problema? Yo le hice una seña a mi mamá, como diciéndole, calma, pregúntale bien. Mi mamá respiró, intentando sonar firme. ¿Pero tú qué hiciste? ¿Qué inconsistencia? Y mi hermano se tardó en contestar. Medio segundo de silencio, como si estuviera decidiendo qué decir. Es que dicen que hay movimientos que no cuadran y que si no lo regularizo ahorita, mañana ya no voy a poder entrar a mi cuenta. Yo vi a mi mamá cerrar los ojos, porque esa frase, mañana ya no voy a poder entrar, es la que te quiebra. No es lo que pasó, es lo que puede pasar si no haces algo ya. Y el miedo siempre se alimenta de si no haces algo ya. ¿Dónde estás?, preguntó mi mamá. En la calle, mamá. Salí porque aquí está el licenciado con otro y me están ayudando. Mi mamá abrió los ojos de golpe. ¿Cómo que está contigo? ¿Quién está contigo? Es que me dijeron que por ser urgente me mandaban a alguien para validar, para que yo no me metiera en problemas. Yo sentí un escalofrío, no porque entendiera todo, sino porque algo no me sonó. Porque cuando algo es del gobierno, normalmente no llega un licenciado a la 1 de la mañana a ayudarte en la calle. Mi mamá, sin embargo, no estaba pensando eso. Mi mamá estaba pensando en una sola cosa: que su hijo estaba en peligro, que su hijo estaba metido en un problema y que, como siempre, ella tenía que salvarlo. «Pásame con él», dijo mi mamá, y mi hermano, sin dudar, hizo lo que le pidieron. «Sí, mamá, ahorita te lo paso». Hubo un ruido, como de pasos, como de carro, como de viento, y entonces entró otra voz, una voz segura, una voz de adulto, una voz que no se equivoca cuando dice las cosas. «Buenas noches, señora», dijo. «Le hablo del área de verificación». Mi mamá se enderezó más. «¿Del SAT?» «Así es», respondió la voz, sin titubeo. «Su hijo presenta un bloqueo preventivo por inconsistencias fiscales. Estamos en un proceso de regularización, pero necesitamos su apoyo inmediato para evitar consecuencias». Mi mamá apretó el celular con fuerza. «¿Qué apoyo? Señora, esto es delicado. Si su hijo no solventa en este momento,
se genera una alerta y mañana el bloqueo será total. Además, se activan sanciones automáticas. Yo vi cómo mi mamá empezaba a sudar. Yo le susurré: «Mamá, espérate. ¿Y si...?» Pero ella me calló con una mirada que decía: «No me confundas, ahorita no, porque lo peor es eso». En la familia, cuando hay pánico, cualquier duda se siente como traición. El hombre siguió hablando, con calma falsa. «Necesitamos verificar identidad y movimientos. Por seguridad, no podemos enviarle un correo en este momento, pero estamos en línea y lo estamos guiando». Mi mamá tragó saliva. ¿Y qué tengo que hacer? Yo sentí el piso moverse, porque esa pregunta, esa simple pregunta, es donde empieza todo. El hombre bajó la voz como si fuera un secreto. «Necesitamos que usted nos ayude a proteger el patrimonio familiar. Su hijo está muy alterado. Si usted coopera, esto se arregla hoy mismo». Mi mamá miró hacia la sala, donde la posada seguía como si nada. La tía seguía riéndose. La música seguía sonando. Y yo pensé algo que me dio rabia. Es increíble cómo la vida puede estar partiéndose en dos, mientras la gente sigue comiendo. «Dígame», dijo mi mamá, ya rendida, y el hombre soltó la frase que convirtió la noche en una jaula. «Señora, ¿usted tiene acceso a una cuenta bancaria a su nombre?» Mi mamá no contestó de inmediato, me miró. Yo le dije en voz baja: «No digas nada, pregunta primero». Pero mi mamá ya estaba atrapada, y en ese instante una notificación volvió a brillar en su pantalla. No era de mi hermano, no era de la posada. Era un número desconocido enviándole un mensaje, como si estuvieran coordinados. «Urgente. No cuelgue, es procedimiento». Ahí entendí que no era una llamada cualquiera, era una red. Y mi mamá, sin darse cuenta, ya había metido un pie. Mi mamá se quedó callada unos segundos, no por sospecha, por miedo. Por esa clase de miedo que te seca la lengua y te hace sentir que, si dices algo mal, empeoras todo. La voz del área de verificación no se desesperó. Al contrario, eso fue lo más peligroso. Porque cuando alguien te quiere engañar y grita, tú te pones alerta. Pero cuando alguien te habla como si tuviera el control, como si te estuviera haciendo un favor, tú bajas la guardia. «Señora», dijo, «entiendo que está confundida. Es normal. Por eso le estoy hablando yo». Mi mamá tragó saliva. Sí tengo una cuenta», respondió al fin, casi susurrando. Yo sentí que el estómago se me apretaba. Le agarré la muñeca, suave, para que sintiera que yo estaba ahí, que no estaba sola. Y la voz, sin perder el tono profesional, siguió. «Perfecto, mire, no se asuste. No le vamos a pedir nada raro. Solo necesitamos una validación para que el sistema no le cierre el acceso a su hijo». «¿Validación de qué?», preguntó mi mamá. «De respaldo», contestó. «Usted es madre, ¿verdad? Usted es la única que puede ayudarlo ahorita. Su hijo está muy nervioso». Mi mamá miró hacia la sala, donde seguían sirviendo ponche. Y ahí fue cuando vi algo. El cuerpo de mi mamá quería correr a la cocina, volver a ser invisible, volver a ser la que ayuda. Pero la llamada la tenía amarrada. Porque la llamada estaba diciendo lo que a ella más le duele escuchar. «Usted es la única». En una familia, esa frase se siente como obligación, como destino. Como, si tú no lo haces, nadie lo hará. Yo le dije bajito: «Mamá, pásame el teléfono». Ella no quiso. Me apretó la mano como diciendo: «Aguanta». La voz continuó, ya metiendo presión con cuidado, como quien va cerrando una puerta sin que se note. «Señora, esto es de tiempo. Si usted cuelga, el procedimiento se reinicia. Y si se reinicia, su hijo queda marcado». «¿Marcado?», repitió mi mamá. «En el sistema», dijo la voz. «Y después, es más difícil limpiar. Yo no quiero que su hijo tenga un problema mayor por una omisión». Y ahí, en esa palabra, omisión, mi mamá se derrumbó un poquito. Porque la gente como mi mamá vive con un miedo constante. El miedo a equivocarse sin saber. El miedo a que te acusen de algo que ni entiendes. «Pero, ¿qué tengo que hacer?», preguntó mi mamá otra vez. Yo sentí la rabia subirme. Porque esa pregunta ya había salido, y cada vez salía más fácil. La voz bajó aún más el tono,
como si estuvieran compartiendo un secreto entre adultos. Le repito, no es nada raro. Usted solo va a respaldar para que la cuenta se desbloquee de inmediato. Su hijo necesita regularizar hoy. En ese momento, la posada soltó un grito de alegría. Alguien estaba brindando. Y mi mamá, con los ojos brillosos, estaba en una esquina, sujetando el celular como si fuera una granada. De pronto, mi hermano regresó a la llamada. «Mamá, ya lo vas a ayudar, ¿verdad?», dijo, con la voz rota. Yo volteé a ver a mi mamá. Esa voz sí era la de mi hermano, pero no sonaba como él. Sonaba diferente, como si estuviera repitiendo algo, como si le hubieran dictado cada palabra. Mi mamá se le quebró la voz. «Sí, mi amor, sí, pero dime qué está pasando». Mi hermano respiró fuerte. «Es que si no me bloquean todo. Y yo no quiero meterte en esto, mamá, pero...». Y entonces escuché algo raro detrás de su voz. Un murmullo. Como alguien hablándole encima. Como alguien corrigiéndolo. Y ahí fue cuando me recorrió el frío de verdad. Porque un hijo puede estar asustado, pero cuando suena como si alguien estuviera parado junto a él, controlando lo que dice, eso ya no es susto. Eso es otra cosa. La voz del licenciado volvió, cortando el momento de mamá e hijo antes de que se humanizara demasiado. «Señora, necesitamos avanzar. La validación debe quedar registrada ya». Mi mamá estaba temblando. Yo le dije, «Mamá, pregúntale dónde está. Pregúntale por qué a esta hora». Mi mamá, como si por fin una parte de ella despertara, se armó de valor. «Oiga, ¿por qué están haciendo esto a la 1 de la mañana?» Y hubo un silencio mínimo, cortito, pero suficiente para que yo lo sintiera como un parpadeo raro. La voz respondió, sin perder el tono, pero con una frase demasiado ensayada, porque su caso se activó por movimientos nocturnos y el sistema trabaja 24/7 en incidencias. «Le estoy evitando un problema mayor». Mi mamá asintió, aunque él no podía verla. En su cabeza, eso sonó lógico. En mi cabeza, sonó como lo que suena un pretexto cuando ya lo traes preparado. La posada seguía. Y entonces pasó algo que me dejó claro que no era solo una llamada. Mi mamá recibió otra notificación, esta vez un audio, de mi hermano. O eso decía el contacto. Mi mamá lo reprodujo. Y yo escuché la voz de mi hermano, pero quebrada, rápida, casi llorando. «Mamá, por favor, hazlo ya. Me dicen que si no, me van a... El audio se cortaba ahí, como si lo hubieran editado, como si lo hubieran dejado a propósito para que tu imaginación hiciera el resto. Mi mamá se tapó la boca. Yo vi cómo la culpa se le metía en el cuerpo como veneno, y la voz del licenciado lo remató con una frase suave, venenosa. «Señora, si usted lo ama, no lo deje solo en esto». Ahí fue cuando entendí. No estaban atacando su cuenta, estaban atacando su corazón. Mi mamá miró hacia la sala, y en ese momento, como si el universo quisiera burlarse, la misma tía que me había dicho, «¿Sobra tu plato?», gritó desde lejos. «¿Y ustedes qué? Vengan, no se escondan». Mi mamá se estremeció. Yo sentí el ardor en la cara, porque todo se juntó. La humillación, la presión, el miedo. Mi mamá se levantó con el celular pegado a la oreja, alejándose más, buscando aire. Y la voz dijo algo que me heló la sangre, porque ya no sonaba a trámite, sonaba a orden. «Señora, necesito que esté completamente sola para que esto sea válido». Mi mamá se detuvo, me volteó a ver, y por primera vez en toda la noche, su mirada me pidió permiso, como si supiera que, si me apartaba, cruzaba una línea. Yo quise decirle que no. Quise agarrarle el teléfono y colgar. Pero antes de que pudiera hacerlo, el contacto de mi hermano volvió a escribir. Apareció un mensaje nuevo, directo, frío, sin una sola palabra de cariño. «No le diga a nadie, si no se complica». Ahí entendí lo peor. Ese mensaje no lo escribió mi hermano, y mi mamá todavía no lo veía. Mi mamá se quedó inmóvil con el celular en la mano. Yo vi cómo sus ojos iban de un lado a otro, leyendo el mensaje como si le costara entenderlo. «No le diga a nadie, si no, se complica». Y ahí, por primera vez, el miedo cambió de forma.
Ya no era miedo por el SAT, era miedo de la persona que estaba del otro lado. Porque cuando alguien te dice, no le digas a nadie, no te está cuidando, te está aislando, te está dejando sin testigos. Yo le dije, bajito, pero firme, mamá, eso no suena a tu hijo. Mi mamá apretó el teléfono. La voz del licenciado siguió hablando como si no pasara nada, como si él no pudiera ver que algo en mi mamá se estaba acomodando por dentro. Señora, ya validamos, solo falta un último paso. ¿Cuál?, preguntó mi mamá. Necesito que me confirme si usted tiene banca móvil activa. Es para que el sistema reconozca el respaldo. Yo vi a mi mamá cerrar los ojos otra vez. Yo sabía lo que venía, otra presión, otra frase bonita para que se sintiera responsable. Pero esta vez, mi mamá no contestó de inmediato. Se quedó en silencio. Y ese silencio fue lo único que el hombre no supo manejar. «Señora, ¿me escucha?», insistió. Mi mamá respiró profundo. Y lo dijo. Por fin lo dijo. «¿Cómo se llama usted?». Hubo un microsegundo de pausa. Luego la voz se acomodó, como quien se prepara para un examen. «Licenciado Martínez». «¿Y su número de empleado?». Otra pausa. Otra. La voz soltó un suspiro como si mi mamá estuviera siendo difícil. «Señora, en este momento no puedo brindarle esa información por seguridad del procedimiento». Mi mamá abrió los ojos, me miró. Y por primera vez vi algo distinto en su cara. No era solo miedo, era coraje. «Entonces no puedo hacer nada», dijo mi mamá. La voz cambió, muy poquito, pero cambió. Se le fue lo amable, se le metió la prisa. «Señora, no estamos para juegos. Su hijo está en riesgo de bloqueo total. Si usted coopera, esto se resuelve en minutos». Mi mamá apretó los dientes. «Pásame a mi hijo. Está ocupado en la validación». «Pásamelo», repitió mi mamá, con una firmeza que yo no le había escuchado en toda la noche. Hubo ruido. Hubo como un movimiento brusco. Y entonces escuchamos a mi hermano, pero ya no como el audio editado. Ahora sonaba ahogado, como si tuviera el teléfono lejos. «Mamá, yo...». Y antes de que pudiera decir algo, una voz detrás de él, otra voz real, cercana, le dijo algo que no alcanzamos a entender. Mi hermano se quedó callado, y ahí mi mamá se quebró. No lloró, no gritó, pero se le endureció la cara de un modo que yo reconocí. La cara de cuando una mamá entiende que están jugando con su hijo. «Escúchame», dijo mi mamá, hablando ya no al licenciado, sino a quien fuera que estuviera ahí. «Si mi hijo está contigo, dime dónde estás. Ahorita voy por él». Silencio. La música de la posada se coló por el teléfono como burla, y la voz contestó con frialdad: «Señora, no se meta. Si usted se mete, se complica». Mi mamá se rió, una risa sin humor, esa risa de «ya te vi». «Eso ya me lo escribiste», dijo. La voz se quedó muda un segundo, y ese segundo fue suficiente para que mi mamá hiciera lo que no había hecho en toda la noche. Colgó. Yo sentí el aire volver, como si alguien hubiera abierto una ventana. Mi mamá se quedó mirando la pantalla, temblando. Yo le dije: «Vamos por mi hermano, ahorita». Mi mamá asintió. Pero justo cuando dio el primer paso, la tía se nos cruzó, con un vaso en la mano, sonriendo como si nada. «¡Ay, no! ¿Ya se van? ¿Qué, les sobró el drama también?», soltó, riéndose. Y ahí fue cuando todo se conectó. Porque esa frase, «sobra tu plato», no había sido solo una humillación. Había sido una señal, una puerta emocional, un recordatorio cruel de que, para ciertas personas, tú siempre estorbas. Y cuando tú ya te sientes estorbo, es más fácil que alguien más te empuje. Mi mamá la miró. La tía seguía con su sonrisa, esperando que mi mamá se encogiera, que se disculpara, que agachara la cabeza. Pero mi mamá ya no era la misma de hace una hora. Mi mamá dijo algo que dejó la sala en silencio. «Sabes que sobra, la gente que disfruta ver a otros en el piso». La tía se quedó con el vaso en el aire. Alguien carraspeó. La música siguió, pero ya no sonaba igual. Mi mamá no esperó respuesta. Agarró sus cosas. Yo la seguí. Y al salir, mi mamá volvió a marcar a mi hermano. No contestó. Volvió a marcar, tampoco. Y entonces, como si el universo quisiera seguir apretándonos, llegó otro mensaje.
del mismo contacto. Esta vez ya no era urgente. Era amenaza disfrazada. Señora, usted acaba de afectar el proceso. Su hijo lo va a pagar. Mi mamá se quedó helada. Yo le quité el teléfono de la mano y ahí vi algo más. El mismo número desconocido estaba guardado con el nombre de mi hermano. No era su número real, era una copia, una máscara. Mi mamá se tapó la cara. ¿Y si sí le pasa algo? Susurró. Yo le dije, mamá, esto es para asustarte, es para que vuelvas a contestar. Y entonces, por fin, como si se rompiera un hechizo, mi mamá recordó algo simple, algo que en el pánico se te olvida. Marcó al número real de mi hermano, el de siempre, el que tenía guardado desde hace años. Sonó, contestó, y su voz al otro lado fue otra historia. Mamá, ¿qué pasó? ¿Por qué me estás marcando tanto? Mi mamá se quedó sin aire. ¿Estás bien? Sí, estoy en mi casa, me quedé dormido. ¿Qué tienes? Yo sentí que se me aflojaban las piernas. Mi mamá se llevó la mano al pecho. Me llegó un mensaje, que el SAT, que te bloquearon. Hubo un silencio. Mi hermano dijo, confundido, mamá, yo no te mandé nada. ¿De qué hablas? Ahí fue cuando lo entendimos. No era el SAT, no era mi hermano. Era alguien usando el miedo como llave. Mi mamá empezó a llorar, pero no de alivio, de rabia, de vergüenza, de esa vergüenza que te da cuando te das cuenta de que te estaban moviendo como marioneta. Yo la abracé, y por un momento, el mundo se quedó quieto. Pero la posada seguía atrás. Las luces seguían parpadeando. Y yo pensé algo que me dolió más que todo. Si mi mamá hubiera estado sola, si mi mamá hubiera estado más cansada, si mi mamá hubiera estado más rota por lo de sobra tu plato, esa noche sí nos quiebran. Porque a veces no te roban el dinero, te roban la certeza, te roban la confianza, te roban la calma. Y cuando regresamos a la sala a recoger lo último, nadie se acercó a preguntar si estábamos bien. La tía evitó mirarnos. Algunos siguieron como si nada. Porque hay familias que funcionan así. Ven el incendio y se acomodan para no mojarse. Y esa fue la última cosa que mi mamá me dijo al salir, con la voz aún temblando. Ya entendí, mijo. Aquí no sobra el plato. Aquí sobran las máscaras. Y desde esa noche, cada vez que escucho una notificación en la madrugada, no pienso en el SAT. Pienso en la gente que sabe exactamente a qué hora escribirte, para que el miedo te conteste antes que tú.